Bueno, les comento entonces que retomando en esta sesión el programa del curso o el itinerario del curso, espero que podamos hacer al menos dos cosas. En primera instancia, eh, quisiera que podamos de alguna manera recapitular la unidad uno, porque justamente la vamos a finalizar con lo que podamos hacer hoy día. Y para eso entonces preparé una presentación de síntesis que va recapitulando algunos de los temas que abordamos y que espero que también les pueda servir si es que tienen alguna duda o algún comentario en torno a a este itinerario que seguimos en esta primera unidad. La primera unidad es una unidad simplemente introductoria, donde queremos aproximarnos al CPC como concepto más bien general, pero tratamos de hacerlo incorporando algunos ejercicios más específicos. Y para eso eh, aprovechamos la oportunidad justamente de desarrollar la idea de naturaleza de la ciencia, que la vamos también a reconsiderar para cerrar la unidad. Entonces, este primer momento sería un momento de recapitulación donde vamos a revisar estos cinco temas o cinco tópicos de manera muy breve, a manera de recordatorio solamente. Y por supuesto, en caso de cualquier comentario o duda, lo podemos ir discutiendo. Mi intención es que también podamos tener una visión más completa o más panorámica de lo que fue esta primera unidad. Y en segundo momento, yo recuerdo que una de las últimas, eh, digamos, preguntas o comentarios que se dieron en alguna de las clases anteriores tenía que ver con cómo visualizar de manera más concreta o más específica las características de la naturaleza de la ciencia. Entonces, vamos de nuevo a mirar, pero brevemente, algunos de esos ejemplos, tratando de complementarlos con las características de nos, o de la naturaleza de la ciencia, ¿cierto? Que ya revisamos. Y a partir de ese ejercicio, que también es en cierta manera una revisión, les voy a proponer una actividad de evaluación para esta primera unidad, que va a tener el formato de taller muy semejante a como lo han trabajado en las versiones, en los talleres anteriores. Y les voy a indicar, por supuesto, los plazos y las características que va a tener esta evaluación. Previo a eso, les comento que voy a publicar en el aula virtual una versión más acabada del cronograma o la programación del curso. Y ustedes van a ver ahí justamente que esta primera unidad va a finalizar entonces en estas próximas 3 sesiones con la realización de este taller que les acabo de mencionar, pero que luego voy a describir, que va a ser esta primera evaluación sumativa. Vamos a dar inicio después de eso a la segunda unidad, y la segunda unidad va a finalizar con un nuevo ejercicio semejante de taller también, pero en ese caso abocado al diseño didáctico propiamente, al diseño de una actividad para la enseñanza de las ciencias naturales. Y una tercera unidad que finaliza de la misma manera con un último ejercicio de taller, en este caso orientado a la microenseñanza. Después de eso, ustedes van a enfrentar el proceso de evaluación integrativa, que de acuerdo a lo que señaló el Consejo de Profesores de CPC, es una evaluación que va a estar de alguna manera alineada o va a ser integrada al mismo tiempo por todas las secciones del curso de CPC Mundo Natural. Entonces, con ese panorama, yo creo que ya podemos tener una visión más a mediano y largo plazo de lo que viene en el curso. Como les decía, no les voy a dar ahora los detalles del primer taller, pero vamos a finalizar la unidad realizando esta primera actividad de evaluación, donde espero recoger justamente lo que hemos hecho en estas semanas. Van a tener un periodo extendido para desarrollar el ejercicio, y vamos a tener también un espacio de retroalimentación en torno a este taller.
¿Alguna pregunta o comentario antes de continuar? Profe, ¿y el primer taller, qué porcentaje tiene de la Tiene nota total? un 20%. Ah, ya, profe, gracias. Vamos a tener solamente, bueno, vamos a tener 3 evaluaciones, una por cada unidad, las 3 en formato de taller. Y ustedes saben que tenemos que completar el 70% porque el 30% restante queda para la evaluación integrativa. De manera que la alternativa es, digamos, distribuir el porcentaje en 3 evaluaciones, y por eso consideré que vamos a dejar esta primera evaluación solo en un 20%. Mi propuesta es que la segunda quede en un 30% y la tercera en un 20% también. La segunda evaluación, como les decía, es un taller orientado al diseño didáctico, al diseño o a planificación, si ustedes quieren, de una, de una actividad y una clase de enseñanza de ciencias naturales. Bien, entonces, para aprovechar los minutos que tenemos en esta primer contacto, vamos a partir entonces haciendo un recorrido, podríamos decir, de memoria histórica para ir comentando los pasos que hemos dado en esta primera unidad, y de esa manera volver también a conectarnos con el CPC y proyectar justamente lo que va a ser el ejercicio de evaluación de esta primera parte. Así en simple, siguiendo este mismo plan de contenidos de la sesión, lo primero que comentamos o discutimos fue acerca de las decisiones que una profesora toma al enseñar ciencias naturales. Esto lo hicimos en la forma de taller, y vamos a volver a comentar un poco el sentido de ese espacio. A partir de ese ejercicio abordamos distintas propuestas para comprender lo que es el conocimiento pedagógico del contenido, y específicamente optamos o priorizamos el uso y la comprensión de un modelo de CPC que vamos a seguir utilizando para la enseñanza y para el desarrollo del CPC. Haciendo uso de ese modelo, entonces nos aproximamos en primera instancia a un contenido temático específico, en modo de ejercicio muy preliminar, para comenzar a darle dinámica al mismo modelo de CPC. Y aprovechando ese ejercicio, hicimos un paso un poco más complejo, porque tratamos de abordar el desarrollo del CPC acerca de la naturaleza de la ciencia, acerca de nos. De alguna manera estamos finalizando la unidad justamente con este tópico, con el desarrollo de nuestro CPC acerca de la naturaleza de la ciencia. Pero para hacer eso, para avanzar en el desarrollo de nuestro CPC acerca de la naturaleza de la ciencia, por supuesto tenemos que comprender mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de la nos, y al mismo tiempo ir tratando de desarrollar algunas de las dimensiones del CPC asociados a la naturaleza de la ciencia. Por eso finalizamos la serie de clases de la primera unidad con algunas, diríamos, estrategias de enseñanza, o con un ejercicio de estrategias de enseñanza, de diseño de estrategias de enseñanza, para justamente promover el aprendizaje de las características de la ciencia. Así es que vamos a mirar rápidamente y someramente algunos de estos elementos. En cuanto a las decisiones en la enseñanza, ¿se acuerdan de este primer ejercicio? Vimos un video, yo les pedí revisar un extracto de una clase de ciencias naturales, en la cual esta profesora tenía un propósito bien definido con sus estudiantes. A propósito de esa clase, identificamos, ¿cierto?, distintas formas o distintos tipos de conocimiento profesional que uno podría reconocer en el ejercicio de la docencia, es decir, el cuerpo de conocimientos que abarca o que implica la docencia. ¿Se acuerdan ustedes algunos de los momentos, algunas características que tenía esta clase que pudieron ver? ¿Alguna tiene algún recuerdo especial
de esta actividad? Que trabajaban en grupos. Ah, eso, cierto, Sofía, la profesora había organizado la clase en grupo con sus estudiantes. ¿Y se acuerdan sobre qué era la clase? Profe, sobre la clasificación o no. Eso, estupendo. Claro, la profesora se había propuesto enseñarle a los estudiantes cómo clasificar. Y para ello ella esperaba que los estudiantes aprendieran a definir lo que era un criterio de clasificación. Entendía que para que los estudiantes clasificaran tenían que definir criterios de clasificación y por lo tanto los estudiantes tenían que desarrollar esa habilidad y esa comprensión. ¿Y alguna decisión que la profesora haya tomado en esa clase? ¿Tienen recuerdo o podrían hacer mención de alguna de esas decisiones? Bueno, como señalaba Sofía, me parece, una decisión que la profesora tomó sin duda en algún momento, probablemente antes de la clase, fue organizar al curso en grupos de trabajo, en grupos pequeños. Y otra decisión que sin duda tomó la profesora en algún momento, como decía Claudia, fue el diseñar una clase orientada a la enseñanza de estos criterios de clasificación. Hay muchas otras decisiones que la profesora sin duda adoptó. El uso de recursos didácticos, el tipo de preguntas que les planteó o de problemas que le propuso a los estudiantes resolver. Las preguntas que hizo durante la clase fueron decisiones que ella en algún minuto tomó, probablemente decisiones emergentes. Las respuestas que dio a partir de los mismos ejemplos que los estudiantes daban o de los comentarios que ellos hacían. En algún minuto decidió que los estudiantes tenían que exponer el trabajo que iban a realizar, etc. Bueno, todas esas decisiones en la enseñanza que la profesora adopta son ejemplos de cómo sus distintos conocimientos respecto de la docencia se integran o se relacionan para, de alguna manera, informar justamente su docencia, su práctica. Informarla en el sentido de guiarla, de orientarla. Y es allí donde tiene un rol o tiene cabida lo que hemos llamado el conocimiento pedagógico del contenido, como un área específica de conocimiento muy vinculada con la disciplina, en este caso con las ciencias naturales, que le sirve a la profesora para orientar sus decisiones en la enseñanza. Por supuesto, ya que hemos distinguido distintos tipos de conocimiento asociados a la docencia, el primer paso o el siguiente paso es identificar qué es lo que corresponde al CPC y qué es lo que no corresponde al CPC. Entonces allí es que se hace necesario avanzar a un siguiente paso, que es utilizar o decidir una forma de comprender el CPC, y es lo que llamamos un modelo de CPC. En ese modelo en particular, o en torno a ese modelo en particular, optamos por seguir un grupo de autoras que hicieron un ejercicio de revisión conceptual, el cual quedó más o menos esquematizado en este diagrama, según el cual el conocimiento pedagógico del contenido justamente es un tipo de conocimiento profesional docente, tal como lo sugería y lo propuso Schulman originalmente, y que sirve de base para la toma de decisiones o para la orientación en la enseñanza de la ciencia en este caso. Y ese conocimiento de base o esas orientaciones surgen en la integración, en la digamos, vinculación dinámica de 4 áreas de conocimiento, muy vinculadas cada una de ellas con el conocimiento disciplinar, en este caso con las ciencias naturales. Esas 4 áreas son el conocimiento del currículo de ciencias naturales, el conocimiento de lo que el currículo dice acerca de lo que queremos enseñar, el conocimiento acerca de cómo enseñar, el conocimiento acerca de estrategias de enseñanza, el conocimiento acerca de cómo evaluar lo que
lo que los estudiantes aprenden, conocimiento acerca de la evaluación y conocimiento acerca de nuestra comprensión de los estudiantes, perdón, conocimiento acerca de la comprensión que nuestros estudiantes tienen de lo que queremos enseñar. Estas 4 dimensiones, de acuerdo con este modelo de SPC, están íntimamente ligadas o vinculadas con la disciplina, con el conocimiento disciplinar. En este caso, el de ciencias naturales y más específicamente las distintas temáticas o los distintos contenidos de las ciencias naturales. Por supuesto, cada una de estas dimensiones uno las puede especificar, tiene distintas aristas cada una de ellas. Nosotros las hemos mirado o abordado por ahora de manera general y a lo más haciendo algunos ejercicios a modo de ejemplos. En las siguientes unidades del curso vamos a profundizar en algunas de estas dimensiones. Vamos a revisar, por ejemplo, algunas estrategias de enseñanza, vamos a hacer un ejercicio de análisis curricular y de planificación curricular, y también nos vamos a encontrar con las ideas previas o concepciones alternativas de los estudiantes, para ir finalizando el curso con distintas énfasis o distintas orientaciones acerca de la evaluación en ciencias naturales. Eso lo vamos a ir haciendo de manera un poco más específica en las siguientes unidades. Por ahora, lo que hemos hecho es mirar este modelo de SPC de manera más bien general, tratando de hacer las distinciones entre las distintas dimensiones que nutren o que dan forma al CPC. ¿Algún comentario o pregunta hasta este momento? ¿Visto entonces? No, profe. Sí, ok, bien. Gracias. Visto entonces este modelo, lo que tratamos de hacer fue hacer uso de este modelo para aproximarnos ahora a él a tópicos específicos. Y entonces hicimos un ejercicio de revisar o tratar de mirar cómo podríamos darle forma, cómo podríamos desarrollar nuestro CPC sobre un contenido específico. Y ese contenido, a modo de ejemplo, fue la estructura y cambios de la materia. Entonces vimos que haciendo uso del modelo, que considera que el CPC se nutre o se construye a partir de estas 4 dimensiones, las preguntas que tenemos que hacernos, por supuesto, son referidas a estas áreas propuestas en el modelo de Magnusson. Así, por ejemplo, un primer aspecto a desarrollar para dar cuenta de un mayor o un mejor CPC sobre estructura y cambios de la materia, un CPC muy específico, nuestro conocimiento pedagógico del contenido acerca de, no es las ciencias naturales en general, sino que de un contenido específico de las ciencias naturales, que es la estructura y cambios de la materia. Tendríamos que saber responder, entre otras cosas, qué sabemos acerca de lo que los estudiantes comprenden sobre esta temática. Y entonces las ideas que nosotros podamos tener o podamos dar para responder a esta pregunta son parte del conocimiento al cual recurrimos justamente cuando tomamos decisiones para la enseñanza de este contenido. Aquí nosotros dejamos anotados algunos elementos que por ahora, ¿cierto?, tenemos presente al momento de pensar qué es lo que comprenden nuestros estudiantes sobre la estructura y cambios de la materia. Algunas ideas que nuestros estudiantes tienen quedaron aquí escritas, por ejemplo, que la materia es todo lo que se puede ver y tocar y es inanimado. Bueno, esta es una idea, una comprensión que nuestros estudiantes suelen tener acerca de la materia, antes de que nosotros le enseñemos acerca de estructura y cambios de la materia. Y si es que suelen tener esta idea, entonces habitualmente muchos estudiantes también tienen la idea de que el aire no es entonces materia. Y no lo es porque, bueno, no se puede ver, no se puede tocar. Este tipo de idea, este tipo de comprensión, justamente, es el conocimiento que nosotros quisiéramos tener respecto de lo que nuestros estudiantes saben o creen en cuanto a lo que le queremos enseñar. Y así también, por lo tanto, bueno, por una parte, esto es conocimiento que podemos desarrollar, que podemos precisar,
Varios de ustedes preguntaron en ese momento cómo podemos tener conocimiento de lo que el estudiante comprende si en realidad no los conocemos. Ahora estamos incluso haciendo un ejercicio a muy larga distancia, digamos, porque no estamos frente a nuestros estudiantes y por lo tanto no tenemos acceso a sus conocimientos. Bueno, eso por supuesto es efectivo, es decir, estamos por ahora haciendo un ejercicio más bien teórico, abstracto, respecto de lo que los estudiantes podrían saber o podrían comprender. Pero una de las características o una de las cualidades de este CPC en general es que muchas veces nuestros estudiantes tienen ciertas ideas o ciertas creencias que son más o menos extendidas, en el sentido de que es independiente en general de dónde estemos y con quién estemos, estas ideas van a estar presentes. Y por eso el CPC justamente es un campo de investigación. Hay muchos autores, muchos profesores también que se dedican, por supuesto, o que se han dedicado a estudiar qué comprensión suelen tener nuestros estudiantes sobre las distintas temáticas. Y eso entonces uno lo puede encontrar en la literatura, lo puede encontrar en revistas, en artículos, en libros, o lo puede encontrar en la experiencia, por supuesto, conversando con niños de la edad que corresponda a nuestra enseñanza, a nuestros sobrinos, nuestros hijos. Ellos también van a ir manifestando algunas de estas creencias, algunas de estas ideas. Y de esa forma nosotros podemos ir explorando y al mismo tiempo expandiendo nuestro conocimiento acerca de la comprensión que los estudiantes tienen sobre algún tópico específico. Luego, por supuesto, cuando nos enfrentamos a un curso en particular, entonces también podemos utilizar distintas estrategias y algunos instrumentos para ir recolectando información acerca de lo que ellos comprenden. Y entonces ahí sí podemos tener un conocimiento mucho más fino, mucho más contextual en cuanto a las personas que tenemos al frente. Otra dimensión que tenemos que desarrollar en torno a este tópico específico para poder nutrir nuestro CPC es saber lo que el currículo dice, en este caso sobre estructura y cambios de la materia. ¿Qué objetivos de aprendizaje o qué unidades temáticas están relacionadas con este tópico, con estos conceptos? ¿En qué niveles? ¿Y cómo se desarrollan entre sí esos tópicos entre los distintos niveles? Entonces podemos aquí, por ejemplo, notar que tanto en primero como en segundo como en sexto básico el currículo hace mención respecto de las características de la materia y de distintas formas. Y hay una cierta progresión en el desarrollo de los contenidos y de los objetivos de aprendizaje. Y también, como alguien mencionó en esta clase, no solo se trata de contenido conceptual, sino que también especialmente de desarrollo de habilidades en torno a estos fenómenos. Por ejemplo, la habilidad para observar los cambios de la materia. Entonces aquí es importante ir desarrollando nuestra comprensión de lo que el currículo dice acerca de este tópico específico. Y en la medida en que vamos manejando o dominando con mayor flexibilidad, con mayor capacidad el currículo, entonces también estamos informando de mayor manera nuestra capacidad para tomar decisiones en la enseñanza. Y algo semejante podemos decir respecto de las últimas dos dimensiones, que como ya sabemos son las otras dos dimensiones del modelo de Magnusson sobre el CPC. Nuestro conocimiento sobre cómo evaluar el aprendizaje sobre este tópico específico y nuestro conocimiento acerca de qué estrategias podemos utilizar para enseñar este tópico específico. En cuanto a instrumentos o técnicas o estrategias para evaluar el aprendizaje, podemos aquí mencionar algunos bien específicos, bien vinculados, ¿cierto?, con la temática. Por ejemplo, realizar un experimento acerca de los cambios de estado del agua. Por supuesto, esta simple descripción no nos dice mucho en cuanto al instrumento de evaluación, porque realizar un experimento también podría ser una actividad práctica orientada a la enseñanza, como estrategia de enseñanza. El punto es que
podemos utilizar esta situación didáctica como una instancia de evaluación. Por supuesto, tendríamos que pensar en un instrumento mucho más específico, definir criterios de evaluación, definir indicadores de evaluación que sean pertinentes para evaluar la comprensión que los estudiantes tienen acerca de los cambios de estado del agua mediante un experimento. Y así con cualquiera de las otras propuestas que aquí están señaladas, también por supuesto se requeriría mayor especificidad. El punto es que mientras mayor y mejor conocimiento tengamos de distintas alternativas para evaluar estructura y cambios de la materia, entonces vamos a estar en mejores condiciones para tomar decisiones al momento de diseñar la enseñanza y al momento de implementar la enseñanza. Lo mismo, por supuesto, podemos decir en cuanto a las estrategias. Observar en terreno materiales de distinto tipo o clasificar distintos tipos de materiales. Son estrategias bastante frecuentes para el uso justamente en torno a este contenido temático. Y aquí también, por supuesto, aparece el realizar un experimento asociado a los cambios de estado del agua, porque justamente puede ser una actividad o un diseño instruccional para la enseñanza, para la demostración asociada a los cambios de estado del agua. En general, bueno, estas respuestas, por supuesto, van a ser muchas veces muy generales, en la medida en que hay muchas actividades que uno puede ir realizando en relación con distintos tópicos, con distintos contenidos de ciencias naturales. Y por eso tiene sentido que podamos hablar de un CPC de mundo natural o de un CPC de ciencias naturales. Porque, por ejemplo, la realización de experimentos es una práctica, es una actividad que podemos encontrar en distintos niveles de ciencias naturales y en distintas unidades temáticas. La clave está entonces en comprender en qué consiste un experimento y cómo promover la enseñanza mediante el uso de un experimento. Luego, por supuesto, habrá que adecuar ese experimento para el contenido específico. Bueno, este primer ejercicio entonces nos sirve para poner en práctica el modelo de CPC en torno a un contenido específico de ciencias naturales. Y nos muestra de alguna manera el camino que tenemos que ir desarrollando, no en lo inmediato, sino que de aquí en el futuro, para dedicarnos a la enseñanza de las ciencias naturales, en la medida en que vamos justamente aumentando nuestra experiencia en torno a este campo, vamos a ir fortaleciendo y desarrollando nuestro conocimiento en estas 4 áreas, y eso nos va a ayudar a demostrar, a desarrollar un mejor conocimiento pedagógico del contenido. Con el supuesto, por supuesto, de que esa mejora en nuestro CPC va a tener un impacto en la calidad de nuestra enseñanza y también así en los aprendizajes. En la misma línea del ejercicio en torno al contenido temático, pasamos a este otro contenido que es un poco más complejo, porque no se trata de un tópico específico, sino que se trata, como dijimos en algún momento, de un énfasis, de una orientación acerca de cómo enseñar ciencias naturales, que está declarado en el currículo, en las bases curriculares de ciencias naturales, pero está declarado a modo de orientaciones didácticas, a modo de un eje, diríamos, transversal a todos los niveles y a todas las unidades de ciencias naturales. Por eso no aparece de manera muy explícita en algunos objetivos de aprendizaje, sino que más bien está presente a lo largo de todo el currículo, que es lo que llamamos naturaleza de la ciencia. Y esta idea de que no se trata tan solo de que los estudiantes aprendan conceptos científicos, sino que también aprendan cómo se hace ciencia, en qué consiste hacer ciencia y de dónde proviene el conocimiento científico, cuáles son sus límites. De lo que se trata es de que nuestros estudiantes desarrollen una comprensión más compleja de la actividad científica, pero al mismo tiempo, así como más compleja, también más cercana, en el sentido de que se trata de una actividad humana que puede ser desarrollada por cualquiera y por distintos tipos de personas, que depende, por supuesto, del contexto en el cual se desarrolla,
y por lo tanto no alejar la imagen de la ciencia de estereotipada, de científicos, especialmente hombres que son muy inteligentes, por poner un ejemplo. Esa imagen falsa y estereotipada lo que provoca en general es distancia respecto de la ciencia. Entonces, la enseñanza de la naturaleza de la ciencia apunta justamente a esta visión más integral y más completa de la actividad científica, y se espera justamente promoverla en el currículo de ciencias naturales como un componente de lo que hemos llamado alfabetización científica. Es decir, la idea de que nuestros estudiantes logren una suficiente comprensión de los fenómenos naturales y al mismo tiempo de la actividad científica, para que puedan tomar mejores decisiones de manera informada en su vida de jóvenes y de adultos, por supuesto. Abordar el CPC, entonces, de la naturaleza de la ciencia, en las siglas en inglés son NOS, ¿cierto? Es NOS. Abordar el CPC de NOS implica entonces hacerse la misma pregunta que nos hicimos antes en torno a este tópico específico que era estructura y cambios de la materia, ahora en relación con naturaleza de la ciencia. E hicimos también el ejercicio preliminar de dar respuesta a estas preguntas para saber de alguna manera o previsualizar de dónde partimos en cuanto a nuestra capacidad o nuestro CPC para la enseñanza de la naturaleza de la ciencia. Seguramente va a finalizar la conexión en breves segundos, así es que antes de que se interrumpa voy a hacer una pausa y voy a retomar de inmediato la clase, la sesión en esta parte, ¿ya? Voy y vuelvo y retomamos a partir del mismo enlace. Ya, profe. Ok.